canción. Tu bondad, única opción. Redentor, mi despertar, amanecer y renacer y libertad. Y solo tú, Cristo Jesús, eres el centro de mi vida y nadie más puede llenar mi corazón, que es tuyo lo que tu amor ya conquistó por mí en la cruz. Me basta y hasta el final siempre seré solo un deudor. Te debo todo. Vuélvete, quiero vivir. Llámame, quiero servirte. Úsame, moldéame, vacíame, barro seré en tu taller. Y solo tú, Cristo Jesús, eres el centro de mi vida y nadie más puede llenar mi corazón, que es tuyo lo que tu amor ya conquistó por mí en la cruz. Me basta y hasta el final siempre seré solo un deudor. Te entrego todo. Y solo tú, Cristo Jesús, eres el centro de mi vida y nadie más puede llenar mi corazón, que es tuyo lo que tu amor ya conquistó por mí en la cruz. Me basta y hasta el final siempre seré solo un deudor. Te debo todo. ¿Qué tal, iglesia? Muy buenas tardes, amigos que están sintonizando por medio de esta transmisión en Facebook. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por poder reunirnos una vez más con todos ustedes. Háganos saber que están aquí con nosotros por medio de sus mensajitos. También estamos recibiendo sus peticiones de oración y cualquier comentario que usted quiera hacernos llegar. Así que
el teléfono 1-6675-39 para WhatsApp está desde este momento a sus órdenes. Y me gustaría mucho que me acompañen esta tarde a leer una porción de la palabra del Señor en Éxodo capítulo 33 versos 14 al 15, y es la respuesta de Dios a Moisés a una petición muy especial que Moisés le está haciendo al Señor. Y dice así: y él dijo, está hablando del Señor, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Estamos muy conscientes que lo que el ser humano necesita es precisamente la manifestación de la presencia de Dios sobre sus vidas. En Centro de Fe nos gusta mucho, nos apasiona mucho que la presencia de Dios se manifieste en las vidas. Principalmente procuramos que sea su presencia la que esté realizando un cambio y una transformación de vida en las familias. Y para introducirme en esto, quiero compartir con ustedes 3 conversaciones que tuve en estos días con 3 personas diferentes. Obviamente que para poder compartirles estos testimonios tengo la autorización de cada una de las personas, y me interesa hablarles de esto porque quiero que veamos cómo la presencia de Dios es real y está haciendo cosas extraordinarias. La primera persona me escribía muy impresionada porque ella tiene un negocio. Y en días pasados tuvo por ahí una situación un poco difícil y quedó grabada en el video, por medio de las cámaras de uno de sus vecinos. Una persona por ahí con muy malas intenciones, se ve como él toma una piedra para destruir la puerta de este negocio, y es impresionante porque en el video se puede ver cómo desde una distancia muy cerca a la puerta de cristal de negocio, él arroja una piedra buscando hacer daño a ese lugar. Y es impresionante ver cómo la piedra ni siquiera pega cerca, a pesar de la distancia que tenía, ni siquiera pega cerca de la puerta del negocio. Y ella, impresionada y agradecida, me decía cómo había visto manifestarse la presencia de Dios protegiendo su negocio, porque una de las cosas que la palabra marca es que Dios es nuestro protector y su presencia la deja sentir sobre nuestras vidas. La segunda persona me testificaba ahí en una conversación que tuvimos. Ella había pasado desde unos meses atrás un problema físico con el que todavía venía batallando, traía algunas secuelas todavía de esa enfermedad, y me decía que estaba batallando mucho con dolores muy constantes de cabeza a consecuencia de todo esto, y se agravó un poquito más porque también estaba pasando por un cuadro de ansiedad. Y ella me decía, cuando decidí dejar estos pensamientos, tomar la palabra, buscar a Dios en oración, dice, pude experimentar como de un momento a otro mi estado de ánimo cambió. Los dolores que yo estaba presentando ya desde semanas batallando, dice, se fueron. Y ella me decía, pude ver cómo Dios me sanó. Dios se manifestó en su vida como ese Dios sanador. Y la tercera persona que quiero compartirles me impactó personalmente porque es una mujer que tiene algunos años que se acercó al Señor, y cuando ella llegó a los caminos de Dios venía ya con 2 años, un poquito más de 2 años que ella se había divorciado. Y al encontrarse con Dios, ella empieza a buscar precisamente que Dios restaure, trabaje en su corazón y haga un cambio extraordinario. Y en medio de este tiempo que ella estaba buscando de Dios, el que ya era su ex esposo, porque habían contratado abogados, habían firmado acta de divorcio y todo, la buscó para pedirle una oportunidad y que buscaran pues rescatar su relación. Iniciaron en los caminos del Señor buscando, bajo la guianza de la palabra, sanar sus corazones, que Él transformara sus vidas, poder corregir todos aquellos errores que ambos habían cometido. Y fue un proceso donde Dios empezó a trabajar con ambos. En medio de este proceso, cuando consideraron que ya Dios había sanado todo lo que habían vivido,
ellos deciden pues casarse nuevamente y renovar sus votos. Y en estos últimos días anduvieron precisamente con los trámites para poder casarse nuevamente, y la sorpresa fue que ellos al buscar la papelería y bueno, y hacer todos los trámites que se necesitan, resulta que ellos, su estatus aparecen como casados. Es decir, que aunque ellos ya habían firmado un acta de divorcio, ellos no están divorciados o no aparecen divorciados. Entonces Dios traía a mi mente ese pasaje que dice que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Ellos ahorita están impresionados por lo que ha pasado. Esperemos que sigan con los planes de la barbacoa. Pero lo que quiero resaltar con esto, cómo la presencia de Dios se manifiesta para restaurar las vidas aún en aquello que no había ya esperanza. Y les quería compartir estos testimonios como una evidencia del poder y la presencia de Dios manifestándose en las vidas en nuestros tiempos. Y retomando el pasaje de Moisés, el Señor le había hecho un llamado para liderar a un pueblo. Y Moisés le dice al Señor: si tu presencia va con nosotros, yo salgo y hago lo que tú me estás mandando. Y Moisés tenía una necesidad muy fuerte, que la presencia de Dios estuviera con ellos. Moisés entendía que el pueblo necesitaba ser transformado, necesitaba que sus vidas fueran cambiadas. Y esa obra, Moisés estaba consciente que esa obra solamente la presencia de Dios la podía realizar. Y en una plática que el Señor Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemo, un religioso de aquel tiempo, me llama mucho la atención. Me gustaría mucho leer para ustedes en la Nueva Traducción Viviente, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 5, porque Jesús le está hablando a Nicodemo sobre la necesidad de ser transformado o de nacer de nuevo. Y dice así el verso 5: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. O sea que el único que puede transformar a las personas es Dios. Esa es una realidad. Esta es una tarea que Dios se toma muy en serio, porque Él entiende la condición en la que está el ser humano, y Él tiene un estilo de vida totalmente diferente a lo que a lo mejor hoy por hoy estamos viviendo, y Él quiere cambiar nuestras vidas. Proverbios capítulo 4 verso 13 dice también algo muy interesante: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y tiene que ver precisamente con ese cambio, con esa transformación diaria que debemos de experimentar bajo la presencia de Dios, bajo lo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Y dice hasta que el día sea perfecto, o hasta que lleguemos a un cierto nivel de perfección. El asunto aquí está en que nosotros no podemos detenernos ni estancarnos en este caminar que tenemos con Dios. Él tiene planes para nuestra vida. Dice la Biblia que Él tiene pensamientos o planes de bien. Él quiere venir a trabajar con cada uno de nuestros corazones. Ahora, el apóstol Pablo escribe algo muy interesante en la carta a los Efesios, en el capítulo 4. En este capítulo Pablo empieza a hablar precisamente del trabajo que hacen los diferentes ministerios. Hablemos de un pastor, de un maestro, etcétera. Cada uno de los ministerios que Dios establece, el apóstol Pablo marca que el trabajo que hacen cada uno de ellos lleva un fin. El fin de que la iglesia de Dios sea edificada, es decir, que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, podamos ser llevados a ese estilo de vida que Dios tiene. Esos son los planes de Dios. Por eso enseñamos la palabra, por eso estamos aprendiendo de la palabra, para que podamos vivir en base a ella. Uno de los encargos que el Señor Jesús les dijo a los discípulos fue precisamente que predicaran la palabra, que hicieran discípulos y que les enseñaran a vivir conforme a lo que Él hablaba en su palabra. Ese es el trabajo que tenemos. Y en el capítulo 4, en el verso 13, Pablo dice algo muy, muy importante.
este proceso, es decir, el proceso de trabajar con los diferentes ministerios a través de la palabra, este proceso, dice, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Miren qué interesante. Es decir, que los planes de Dios para nosotros es llevarnos a una transformación diaria, de tal manera que un día seamos lo más parecidos a nuestro Señor Jesús. Es decir, que tenemos una tarea bien importante. Ahora, cuando usted lee las cartas del apóstol Santiago y la carta del apóstol Juan, principalmente en el capítulo 1 de las dos cartas, hablan de la necesidad de vivir la palabra de Dios, que puede transformarnos, que puede cambiar nuestras vidas. El apóstol Juan también habla de que nosotros no debemos de engañarnos a nosotros mismos al pensar que no tenemos nada de qué arrepentirnos o que no tenemos necesidad de cambiar áreas en nuestras vidas. Y el apóstol Santiago dice que nosotros pidamos sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es para que precisamente nosotros sepamos cómo conducirnos en nuestras vidas. Y él aconseja, si tú sientes que te falta sabiduría, pídesela a Dios. Dice, y Él tiene para darte abundantemente y sin reproche. Pero también Santiago habla que cuando nosotros no nos mantenemos constantes en el estilo de vida que el Señor tiene para nosotros, dice, puede que sea porque hay una deslealtad o una falta de lealtad para con Dios. Dicen que nuestra lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Por eso no mantenemos un estilo de vida de transformación en base a lo que Dios está planeando. Ahora, cuando no estamos completamente convencidos de vivir esa vida transformada que trae la sabiduría de Dios, es cuando nos estancamos en cuestión de esa transformación de vida que Dios planea para cada uno de nosotros. El arrepentimiento y la confesión diaria de nuestras luchas, de nuestras debilidades, de esas áreas a lo mejor en las que estamos batallando, la confesión a Dios a través de la oración son precisamente los factores que se necesitan para que haya un cambio en el corazón. El arrepentimiento es básico, y algo muy fundamental también es que nosotros podamos echar raíz en la palabra del Señor. Cuando echamos raíz en la palabra de Dios, en lo que Dios nos dice, ahí es cuando nosotros vamos a dar fruto. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Hay una parte que dice que la semilla cae entre piedras y esto impide que la semilla eche raíz, por lo tanto no hay fruto. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos mantenernos firmes en la palabra del Señor. Eso va a ser nuestra raíz y eso nos va a llevar un fruto, y el fruto habla del cambio o de la transformación que vamos a tener en nuestra manera de pensar y que va a repercutir en nuestro estilo de vida en todos los sentidos. Ahora, algo muy importante que me gustaría resaltar es que muchas veces cuando estamos pasando circunstancias adversas, nuestra oración a Dios es que ya eso acabe, que ya eso pase, que esa situación difícil que estoy viviendo, que Él haga algo para que ya eso desaparezca. Pero el Hijo de Dios debe de aprovechar las circunstancias adversas para escudriñar el corazón precisamente, y para que podamos ver qué hay dentro de mí que Dios quiere trabajar y que está buscando que nosotros seamos llevados a un cambio en todos los sentidos. Ahora, la oración es clave para este cambio, porque quien se relaciona genuinamente con Dios, lo vuelvo a repetir, toda persona que se relaciona genuinamente con Dios no va a quedar en la misma condición. Todos hemos experimentado un antes y un después. El Señor Jesús no solo marca un parteaguas en la historia, sabemos que la historia registra antes de Cristo y después de Cristo. También en la vida de cada uno de nosotros hay un antes,
una historia de vida antes de conocer de Dios y hay un después que conocimos a Cristo. Y cuando entablamos esa relación tan genuina con el Señor Jesús, todos tenemos un testimonio de vida para contar, porque todos vimos cómo Él cambió en muchos, como dice la palabra, nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en alegría. Hizo cambios extraordinarios. Todos podemos decir, a partir que yo me acerqué a Dios, mi vida fue transformada, y es un cambio muy radical. Pero ahí no acaba todo. Esto es un proceso que día a día el Señor Jesús, por medio de su palabra, busca llevarnos cada vez más a parecernos a Él. Y hay un modelo de oración que el Señor Jesús nos dejó y que es muy conocido por todos nosotros, y estoy hablando de la oración del Padre Nuestro. Todos conocemos esta oración, y es un modelo que el Señor Jesús nos deja para que en base a eso nosotros sepamos cómo orar, cómo dirigirnos al Padre en oración. Pero en lo personal, para mí, el modelo de oración del Padre Nuestro representa el estilo de vida que nosotros necesitamos tener. Para mí el Padre Nuestro es una persona que se sabe hijo, por eso se puede dirigir hacia Dios como Padre. Muchas veces nos dirigimos hacia Él como Señor, como Dios, y no está mal. Es parte de cómo conocemos a nuestro Dios, pero es muy bonito cuando yo puedo tener esa libertad de dirigirme a Él como Padre, y no solamente como Padre. A veces también, o Pablo en una de sus cartas dice que nosotros podemos inclusive decirle papito, y es un hijo que se sabe hijo, toma la posición de hijo, por lo tanto sabe que tiene el cumplimiento de todas las promesas. Y en este estilo de vida de hijo es también un adorador. Sabe adorar a Dios, y como parte de su estilo de vida, en esa transformación que Dios hace, adora en espíritu y en verdad a ese Padre. También es alguien que hace la voluntad del Padre, que en todo lo que Dios le está pidiendo que haga y lo que conoce de la voluntad de Dios, la ejecuta, la vive día a día, porque es parte de su estilo de vida. Tiene también dependencia de Él. Recordarán que en el modelo de oración del Padre Nuestro hay una parte donde pedimos el pan nuestro de cada día, precisamente porque habla de esa dependencia que yo puedo tener del Padre, y no solamente cuando tengo una necesidad. No, todos los días necesitamos pedir por esas necesidades, porque no dependo de mis fuerzas, lo que tengo y lo que soy, sino que dependo de aquel Dios que me da la fuerza, la capacidad, que me abre camino para que yo pueda tener todo sustento en mi mesa. También se sabe pecador. Como parte del estilo de vida se sabe pecador, sabe que tiene luchas, sabe que tiene pruebas. Por eso en el modelo del Padre Nuestro encontramos a esa persona pidiendo perdón por sus pecados, y no solo eso, sino también perdonando a aquellos que le han ofendido. Es parte del estilo de vida que marca en la palabra. Por eso es muy importante que tengamos esa confesión diaria. No hay algo más hermoso que podamos cerrar el día platicando con el Padre, y en medio de todo eso podamos tener ese tiempo para confesar las luchas que tuvimos ese día, las batallas que libramos, a lo mejor con nuestras emociones, nuestros pensamientos, con algún mal hábito, y que podamos pedir a ese Padre que venga y transforme completamente nuestro corazón. Ese es el estilo de vida de un hijo. ¿Por qué? Porque tiene como meta el parecerse cada día más a Cristo, conforme a lo que Pablo decía. Esa es la transformación que Dios tiene planeada para nosotros. Quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto, y este es Cristo. Ahora, si esta tarde, amigos, todos los que nos están escuchando, si podemos ser capaces de reconocer que necesitamos precisamente que Dios haga un cambio radical en nuestras vidas. Si tal vez tengo tiempo que conozco de Dios, pero en este tiempo que he conocido me he estancado y mi corazón se ha ido endureciendo a causa de cosas que yo he vivido, situaciones que he vivido. Entonces yo
puedo hablarles de este pasaje en Ezequiel capítulo 11, verso 19. Me gustaría mucho leérselos en la Nueva Traducción Viviente, porque dice así: les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y es que el Señor Jesús tiene un interés de trabajar en nuestro corazón. Él es consciente de aquellas cosas que a lo mejor ha endurecido nuestro corazón, las cosas que hayamos vivido en nuestro caminar, en nuestro día a día. Él las conoce mejor que nadie y está buscando precisamente trabajar y traer un cambio dentro de ese corazón duro. Dice: quiero quitar ese corazón duro y quiero ponerte un corazón que sea sensible. Y me gustó mucho la palabra que utiliza, porque dice corazón tierno y receptivo. Sobre todo receptivo ¿a qué? A escuchar su voz, a escuchar lo que Él quiere hablar a nuestro corazón, para que nosotros podamos tener un cambio en todo lo que Él quiere guiarnos. Y bueno, como dijimos, iglesia, amigos, la oración es clave para que se haga esta transformación en nuestras vidas. Cuando nosotros damos este espacio al Señor Jesús, cuando nosotros le damos este lugar a entablar esa conversación con Él, no solamente para pedir las necesidades, sino para buscar que Él cumpla su propósito en nuestra vida, empiezan a suceder cosas extraordinarias. Los testimonios que compartía en un principio con ustedes, me encantó ver la mano de Dios. Me gustó muchísimo ver cómo la presencia de Dios se estaba manifestando en sus vidas, pero también a raíz que ellos vieron esos milagros, estas personas se sensibilizaron mucho en cuestión de lo que Dios quiere para sus vidas, de lo que Dios está esperando para sus vidas. Así que esta tarde me gustaría mucho que pudiéramos tomar un tiempo de oración, principalmente a todos aquellos que reconocen que a lo mejor se habían detenido un poquito en cuestión de esa transformación de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros, y podamos pedir en oración que Él venga y que haga esa obra que Él tiene planeado para nosotros. ¿Sabe que cuando usted lee en Génesis capítulo 5 viene algo muy interesante? Viene la genealogía precisamente de Adán, pero empieza a contarla desde su hijo Set, y empieza a hablar el hijo de Set, los años que Set vivió, y así dice: Adán vivió tantos años, engendró a Set y vivió hasta tal edad y murió. Y Set engendró a tal edad, engendró a su hijo Enós y vivió tantos años y murió. Y viene así como tuvieron varios hijos. Y me llamaba mucho la atención, porque usted sabe que se dice mucho que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Y cuando usted lee en Génesis 5 precisamente acerca de la genealogía de Adán, encuentra esto: que muchos de esos hombres nacieron, crecieron, se reprodujeron y murieron. Pero en la lista de esos hombres resalta algunos que no solamente cumplieron este ciclo de la vida, sino que resalta cosas extraordinarias que Dios hizo con ellos. Y es el caso precisamente de un hombre que la Biblia registra que fue descendiente de Adán, Enoc, y dice: de él no solo se dice que nació, que tuvo hijos y la edad en la que murió, sino que resalta la palabra que él fue un hombre que caminó con Dios. Y como caminó con Dios, nos habla precisamente del estilo de vida que él llevó en todo ese tiempo. De nadie más en la genealogía habla de eso, pero sí resalta a un hombre que caminó con Dios. Nosotros necesitamos ser personas que no marcaron una historia nada más donde nacieron y murieron y no hay nada que resalte en su vida, sino que se pueda hablar de nosotros, cómo dejamos huella en este mundo, porque precisamente nuestro caminar con Dios marcó una diferencia. Y dentro de esa lista viene también Noé, cómo Noé nació, creció,
tuvo hijos y la Biblia nos habla de eso, nos habla también de la edad en la que él murió, pero también nos cuenta cómo Noé cumplió el propósito de Dios precisamente al traer sobre la tierra un mensaje de salvación, que el mensaje de salvación mucho tiene que ver con la transformación de vida que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que yo les invito, si podemos orar ahí en casa y pudieran acompañarme en este tiempo de oración, y principalmente a mí me gustaría que pidamos al Señor que Él cumpla su propósito en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos sensibilice para que podamos escuchar la voz del Señor. ¿Me acompañan? Padre, hoy nos acercamos delante de ti. Entendemos conforme a lo que dice tu palabra, que es tu deseo transformar nuestras vidas para que podamos tener resultados de bien. Hoy reconocemos delante de ti que tal vez habíamos endurecido nuestro corazón un poco al no reconocer que hay áreas de nuestras vidas que tú estás tratando y que a lo mejor, Señor, no estábamos siendo obedientes. Hoy queremos ponernos delante de ti asumiendo responsabilidades. Sé que no tiene que ver con culpas, porque la culpa no tiene nada que ver contigo, pero sí sé, Espíritu Santo, que tú redarguyes, que tú convences, y dice tu palabra que tú nos llevas a un verdadero arrepentimiento, a reconocer aquellas áreas que están mal en nuestras vidas, porque nuestras acciones no han sido en base a lo que tu palabra dice. Hoy te pedimos, Señor, que tú sigas trayendo un cambio. Tu iglesia necesitamos en medio de los tiempos de crisis que seas tú obrando. Yo sé que tú puedes librarnos de todo, sé que tú puedes manifestar tu presencia, pero también entiendo que por medio de esto tú quieres trabajar cosas en nuestro corazón. Hoy rendimos nuestra voluntad delante de ti. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos sean cada día, Señor, en base a tu voluntad. Trabaja en nuestro corazón, porque yo sé, Espíritu Santo, que tú estarás mostrándonos esas áreas en las que tú quieres trabajar, y será con amor, porque lo que tú hablas son palabras de amor y tú nos llevas a ese arrepentimiento necesario, porque tú quieres hacer un cambio en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, por cada uno de los hogares, te pido por cada una de las personas que estamos escuchando esta palabra, que estamos siendo conscientes del propósito que tú tienes para nuestras vidas. Entregamos todas las debilidades. Tu palabra dice que tú te acuerdas que nosotros somos polvo, que tú entiendes la condición en la que estamos y que por medio de eso tú vas a buscar una transformación en nuestras vidas. Señor, trabaja en cada familia. Yo te pido, Espíritu Santo, que todos podamos sentir un cambio a raíz de todo lo que se está viviendo, Señor, y que seamos totalmente distintos, que se marque un parteaguas en nuestras vidas a raíz que te estamos dando lugar a ti en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú nos estás haciendo nacer, que tú nos estás llevando a que tengamos un cambio y una transformación en todos los sentidos. Señor, todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, queremos abrir este espacio para escuchar las peticiones de oración que ustedes puedan tener, y nos gustaría mucho interceder en este momento, pero también quiero decirles que hay un equipo de gente orando durante toda la semana por las peticiones que ustedes nos están haciendo llegar. Entonces yo le voy a pedir al pastor Ever que si por favor me ayuda, porque hoy está él en persona atendiendo sus peticiones, así que si me ayudas con eso, por favor. Sí, mira, se comunicó Roxana para orar por su tía. Ella está en Mexicali, la tía está en Mexicali. Nos está pidiendo que oremos por ella, por sanidad. También por la señora Flor. También por Juan Manuel y por la señora Ramona, que estemos orando por sanidad por ellos. Okay. Entonces la petición es sanidad para todos ellos. Sí. Muy bien, pues oramos para que Dios se manifieste haciendo milagros desde ahí, desde casita donde ustedes están, y aprovechamos también para orar. ¿Qué les parece por todas las personas que tal vez ahorita están en un hospital, personas que van a ser intervenidas, van a realizarles alguna cirugía, para que Dios sea poniendo su mano de poder ahí sobre ellas? Y Padre, vamos delante de ti nuevamente, Señor, para pedirte por cada una de esas personas que están pasando por enfermedad.
testificábamos cómo tú te manifiestas como nuestro Dios sanador. Y creemos en eso, Señor, porque hemos visto cómo tú haces milagros a favor de tu pueblo. Hoy intercedemos por cada una de estas personas. Te pedimos, Señor, que el cumplimiento de la promesa, que por cuya herida nosotros hemos sido curados, Señor, se manifiesta en cada uno de ellos. Oramos por todas las personas que tal vez ahorita se encuentran en una cama de hospital o no necesariamente internados, tal vez en su casa, pero están pasando por enfermedad, por dolor. Hoy te pedimos, Señor, que extiendas tu mano de poder hacia todos ellos, Señor, y que tú les levantes, que tú hagas milagros creativos en sus cuerpos donde sean sanos y se ha hecho nuevo todo en ellos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Me gustaría mucho pedirles también, si usted es la primera vez que está escuchando una transmisión como esta, si tal vez es la primera vez que usted está teniendo esta cercanía a la palabra de Dios y le gustaría a lo mejor que le realizáramos una llamada, poder orar más personalmente con usted y poder platicar más de Dios. Si le interesa aprender más de la palabra, estamos para servirles. Puede dejarnos un mensajito por ahí en los teléfonos que están saliendo, que están apareciendo. Pueden mandar un mensaje por ahí a la página también de la iglesia. Nos encantaría poder conocerle y de momento pues poder atenderle cuando menos con una llamada. Nos interesa mucho en Centro de Fe poder atender a todas las familias que se acercan al Señor. Consideramos que esta es una responsabilidad que Dios nos encargó, así que estamos a la orden. Muchas gracias por este tiempo de transmisión. Muchas gracias por estar con nosotros, por estar siguiendo las páginas. Les bendecimos. No olviden suscribirse, seguir. Cada día hay contenido diferente en la página de la iglesia, y estamos haciendo todo este trabajo porque nos interesa llevar la palabra de Dios hasta sus corazones. Dios les bendiga. Tu verdad es mi canción, tu bondad, única opción. Redentor, mi despertar, mi amanecer, mi renacer, mi libertad. Y solo tú, Cristo Jesús, eres el centro de mi vida, y nadie más puede llenar mi corazón, que es tuyo lo que tu amor ya conquistó. Por mí en la cruz me basta, y hasta el final siempre seré solo un deudor.